Bueno, buenas tardes. Estamos hoy aquí con Juan Reyero, el historiador de la semana pasada, que hoy nos viene a presentar pues otro tema, contarnos la historia de Burdeos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿qué ¿Cómo tal? es? Todo bien, aquí Muy bien. con ganas de descubrir cosas nuevas, que yo sé que tú me traes cosas interesantes. Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿qué nos traes? Pues para hoy he traído un tema muy interesante que yo creo que es el desarrollo del del puente Ok, de piedra, que es el famoso puente que cruza Burdeos de una orilla ajá, a la otra. Y bueno, aparte de ser una joya de la arquitectura y sobre todo un testigo clave de los acontecimientos históricos de Burdeos durante el siglo XIX y el siglo XX, ajá. va a ser el gran, aparte del gran testigo, es una gran obra y son cerca de 4.000 personas las que van a trabajar para levantar el puente, con un gasto de unos 8 millones de francos, una fortuna para el momento, y tras 12 años de construcción. Así que Ok. imaginar todos los grandes problemas que se van a desarrollar a lo largo de estas décadas. Pero bueno, por fin el puente se inauguró el 1 de mayo de 1822 y está protegido en el catálogo de monumentos históricos de Francia desde el año 2002. Y bueno, es una larga historia que vamos a intentar resumir, ¿no?, en estos minutos de Ajá. charla. Ok, ¿y desde cuándo está esa idea de construir el puente? Bueno, pues desde la antigüedad, Burdeos ha tenido un problema con el cruce, el río tiene fuertes mareas, violentas inundaciones, el río ha cambiado muchísimo por los depositamientos de lino en sus orillas y bueno, siempre se cruzaba el río mediante barcazas. Bueno, tras un periodo de esplendor comercial, con la Revolución Francesa y un poco un desastre del comercio, la ciudad se debilita, se pierden algunas colonias, hay un bloque continental, la situación económica es muy negativa y bueno, ya con Luis XV se intenta hacer una serie de proyectos sobre el puente de Burdeos, pero finalmente hasta Napoleón Bonaparte no va a haber un proyecto sólido sobre la mesa. Y bueno, y eso va a ser un poco la gran fortuna de este puente, que el propio emperador se va a interesar en levantarlo. Claro, porque como tú bien dices, es de la época de Bonaparte, ¿no? Efectivamente, de la época de la Grande Guerra de Bonaparte. Va a Ujú. calcular que en 1807 la invasión española de Francia, ¿no? Y cerca de 350.000 soldados tienen que cruzar diariamente durante día y noche en barcaza el río. Por lo cual, Burdeos va a ser una ciudad que totalmente se va a llenar de militares, no va a haber espacio en los cuarteles, los ciudadanos van a tener que recoger a esos militares en sus propias casas y efectivamente cuando Napoleón llega aquí a Burdeos camino de Bayona, porque la familia real española se encuentra en Bayona, los famosos los pactos de Bayona, por lo cual el hermano de Napoleón va a ser el rey de Francia, Napoleón Ujú. se da cuenta que tiene un gran problema aquí en Burdeos y tiene que pasar el río sea como sea y tiene que hacer un gran proyecto. Y bueno, gracias a Dios, el 25 de abril en Bayona el emperador Napoleón Bonaparte va a firmar el decreto por el cual se le va a dar liquidez económica para levantar el proyecto. Y ese proyecto se va a financiar la mitad por el ayuntamiento y la mitad va a ser por el Estado. Ok, o sea que todo empieza después de este decreto de Napoleón. Efectivamente, lo primero que hace Napoleón le va a encargar al arquitecto Deschamps construir un puente. Y este arquitecto va a tener en la mente muchísimas ideas. Y lo primero que se va a ocurrir va a ser construir un puente con pilares de piedra, pero un puente en madera. Claro, eso va a tener que hacer que el arquitecto se vuelva loco buscando árboles por toda esta región de Francia. Y eso va a ser un problema, porque imaginar todo el conflicto de la guerra napoleónica que se lleve en ese momento, por lo cual es un proyecto que se va a tener que deshacer. Y el segundo proyecto que se intenta llevar a cabo va a ser un proyecto de un puente metálico, es decir, se reutilizan los pilares de piedra y se levanta un puente metálico que se abre en la mitad del puente para poder pasar los barcos. Pero claro, Ok. el metal es muy costoso, tienen que durante ciertos años hay que arreglar y pintar ese puente, por lo cual es un proyecto que también se va a dejar a un lado. Y realmente el proyecto que se hace va a ser el proyecto de Deschamps. Quiere decir que después de la caída del imperio y todos esos problemas, los aliados van a entrar en Burdeos, los españoles, los ingleses y los portugueses, la Ujú. ciudad va a recapitular, a caer a mano de estos aliados, el proyecto se deja apartado, hasta que más adelante, bajo el reinado de Luis XVIII, se decide levantar una compañía en manos privadas, es decir, la gente rica de Burdeos va a poner su dinero para que se pueda desarrollar la construcción de ese puente. Y van a poner un gran capital
para construirlo y sobre todo una cosa muy importante, Juan, es que para levantar ese nuevo puente, la compañía privada que lo va a terminar de construir es la que decide que a cambio de poner el dinero para levantarlo, van a tener los derechos del peaje del puente por 99 años. Eso será Anda. un problema que la ciudad no lo tenía previsto, pero que gracias a esa compañía privada se pudo realmente construir el puente que actualmente nosotros lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, escuchándote, que es una información increíble, lo veo a día de hoy que están construyendo también, han construido un Chabón del Mar, están construyendo un puente hacia el estadio, se han encontrado en esta época, a día de hoy, con la maquinaria que tiene muchos inconvenientes. Supongo que en esa época encontrarían otros muchos inconvenientes, ¿no? Bueno, muchísimos inconvenientes. El primero, como he dicho, es el río. Tenéis que entender que los pilares se tienen que sumergir, meter esos pilares de madera para sujetar el pilar de piedra del puente. De Inglaterra consigue prestar una campana metálica para que los buzos puedan bajar, ¿no?, con esas burbujas de aire a la base del río para excavar la cimentación. Sí, fueron muchísimos inconvenientes los que fue la construcción del puente, junto con la crítica de la ciudad. Porque claro, hay parte de la ciudad que cuando se construye el puente, esos astilleros van a quedar ya paralizados porque no van a poder entrar los barcos, ¿no? Sí, no, hay una gran revuelta. Y aparte, otra cosa también muy importante en todo eso es que al final se rinde Burdeos, termina el Imperio Napoleónico, Napoleón se va al exilio, llega Luis XVIII, rey de Francia, el duque de Angulema, que era su yerno ya aquí a la ciudad, y decide terminar con esa obra que se había empezado pero no conducía a ningún sitio. Al final y al cabo se le consigue convencer al duque, el duque va a dejar los pilares construidos del puente y lo que se realiza, lo que he dicho anteriormente, en 1816, es la sociedad que va a hacer el puente como actualmente nosotros lo vemos construido. Ok, o sea, a pesar de todos los inconvenientes, el proyecto se salva. ¿Cómo Bueno, continúa luego? el proyecto al final se salva, como yo he dicho, se construye esta gran compañía, que van a ser los ricos armadores del puerto y comerciantes los que van a poner su dinero, con la concesión del peaje, ¿no?, como una carretera, el peaje que pasa por el mantenimiento, algo así es lo que va a pasar durante el puente, y se construye la compañía y se salva el proyecto, efectivamente. Ok, y en esos años, ¿qué sucede más? ¿Hay alguna otra novedad, algo que puntuar? Claro, como se construye la compañía, se salva el proyecto, se salva el proyecto de construir un puente, pero con un proyecto diferente. Ya no es el proyecto antiguo. Y se decide hacer un primitivo puente de hierro, que es el que iba a permitir pasar los barcos, que al final no se hace. Y finalmente el de hierro es costoso, se decide hacer un puente de piedra y de ladrillo, de 487 metros de largo, con 17 arcadas en mampostería. Y bueno, se abren las canteras de la región, también se abren una serie de hornos para poder hacer los ladrillos muy cerca del puente con el limo que se va a reutilizar, se mejoran los pilares del puente, del primitivo puente, se verifica que esos pilares vayan a aguantar el nuevo proyecto de piedra y de ladrillo, para el cual van a estar durante 3 meses el puente cerrado con una carga superior a la de esos arcos para saber que el puente fue una obra totalmente colosal. Incluso se tienen que modificar los medallones, porque en el proyecto original del puente, en la época de Napoleón Bonaparte, se decide decorar esos pilares con el anagrama real del emperador, ¿no? Pero como el puente realmente, el nuevo puente se construye realmente casi por completo con el rey Luis XVI, se reutilizan los pilares y se van a derribar esos medallones para quitar la N de Napoleón y poner la L del nuevo rey que gobierna Francia. Es decir, efectivamente, sí, hay una serie de modificaciones. Ok, o sea que la idea del rumor de que cada pilar es porque tiene que estar el nombre de Napoleón, nada que ver. Efectivamente, cuando uno ve que dice que el puente tiene 17 arcos por el nombre de Napoleón Bonaparte, esas 17 letras, eso realmente no es verdad, porque el puente que Napoleón va a tener en la mente era un puente muy diferente al puente actual. El puente actual, con 19 arcos, es el nuevo proyecto que ya se va a entregar al rey Luis XVIII de Francia. Realmente 17 fue el número que se elige porque era el número perfecto para suponer que de poner 17 arcadas, pilares, perdón, para aguantar las diferentes arcadas. Fue todo pura casualidad, el número 17 realmente. Perfecto, o sea, el puente se termina,
A día de hoy tenemos el puente todavía en la ciudad, que ya nos pasan los coches, pero sí se suele pasando. ¿Es el mismo que ¿Es el mismo que de la inauguración? Bueno, el puente se inaugura, una cosa muy importante, porque el 30 de abril de 1822 se hace una misa de acción de gracias en la catedral, el arzobispo va a ir hasta el puente, bendice el puente, se construye una gran carpa en mitad del puente para hacer un banquete a los invitados más ilustres de la ciudad, y la gente que no pudo ser invitada va a hacer esos picnics en las orillas del río, viendo cómo se ilumina y cómo se hace con toda esa solemnidad la inauguración del puente. Hay que decir también que ese mismo año se inaugura lo que actualmente es el CAPC, el museo que hay en Chartrons, que Sí. pues, el mismo arquitecto construye esos almacenes reales para toda la mercancía que viene del puente. En una visita también hay que tener en cuenta que en este periodo es el famoso periodo de los famosos los 100.000 hijos de San Luis. Es decir, después de la guerra napoleónica en España, va a venir Fernando VII, después viene el trienio liberal, y Fernando VII volverá a instaurar una monarquía absoluta en España, gracias al apoyo de Francia. Bueno, pues justamente cuando entra solemne el duque de Angulema, después de haber ganado la última batalla, que se llama la batalla de Trocadero, por eso en París se encuentra la plaza de Trocadero. Trocadero es un enclave que hay en Cádiz, que fue la gran batalla. Después de eso, el duque de Angulema va a entrar victorioso por la ciudad. ¿Y qué hace? Van a construir un gran arco del triunfo en mitad del puente de piedra para que pase la gran armada otra vez por el puente. Pero sí, hay muchísimos arreglos, se tienen que hacer las entradas, se tienen que hacer las rampas para que la gente pueda entrar en el puente, unas rampas enormes, ¿no? Que es lo que se ve hoy en día al lado de la Porte de Bourgogne, de la Puerta de Borgoña, ¿no? Ese gran desnivel que incluso la gente de las casas de enfrente, de todas esas fachadas que dan al río, pensaban que sus casas iban a ser sepultadas por la tierra que se traía para levantar todo eso. Efectivamente, se pone la primera piedra y, bueno, y decide también, ya mucho más tarde, a finales del siglo XVIII, el alcalde de Burdeos va a decidir ampliar un poco el tablero, hay una serie de anexiones, incluso hay un decreto imperial por el cual la ciudad de Burdeos va a comprar el monopolio del paso, ¿no? Que tienen que pagar cada uno, que cada persona, cada carromato, cada caballista tiene que pagar, ¿no? Ese peaje, la ciudad de Burdeos compra ese monopolio, ya se queda la ciudad la financiación del puente y se consigue unir toda la orilla enfrente, por lo cual Burdeos se va a agrandar con parte de Zenon, parte de Floriac y parte de Logmont. Ok, pues bueno, desde esa época a la que estamos actualmente, también Francia ha sufrido guerra, invasiones. ¿Le ha afectado al puente? Bueno, sí, la ha afectado muchísimo. Primero, bueno, va a haber incendios, el puente va a tener incendios, le va a afectar las heladas del río, cuando esos casquetes helados, sobre todo en el siglo XIX, van a impactar sobre los pilares. Y después también hay una cosa también muy importante, y es que en 1939 se piensa que el puente queda obsoleto, que el puente queda pequeño, y se decide demolir el puente. Pero todo eso va a coincidir con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1940 es la gran batalla de Francia y Alemania va a invadir Francia. El 10 de junio de 1940, el gobierno nazi el gobierno de Francia va a venir aquí a la ciudad de Burdeos. Burdeos se convierte en capital de Francia, va a tener la sede en el teatro, y el 1 de julio ya es la ocupación alemana. Y durante la ocupación alemana también hay una serie de proyectos para derribar también el puente, ¿no? Ok, o sea que tenemos a día de hoy una suerte enorme de seguir teniéndolo en la ciudad. Una gran suerte enorme, porque tenéis que calcular que el 3 de diciembre de 1941 se da la orden ministerial para destruir el puente. Pero por gracias a Dios le va a pillar el final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, por lo cual el puente no se va a destruir. ¿Qué es lo que pasa? Hay un riesgo enorme, que va a ser los alemanes durante su retirada, tienen planificado destruir todo el puente y también todo lo que es la orilla y todo lo que son la arquitectura alrededor del puerto logístico de Burdeos. Y bueno, hay dos historias muy interesantes, porque el puente realmente se va a salvar. Imaginar, los alemanes empiezan a acaparar junto a la iglesia de San Luis de los franceses en el barrio de Chartrons. Se encontraba el gran arsenal, se empiezan a traer toda la dinamita de la región a ese arsenal
para guardar toda la dinamita, para después distribuirla por todo el puerto de las Medialunas y el puente de la ciudad. Y el propio ingeniero naval nazi responsable de esos almacenes, se llama Henry Salmin, es el que recibe la orden para destruir los 12 kilómetros del puerto de la ciudad, es el que el 22 de agosto a las 9 de la noche prende fuego al almacén queriendo para que no se utilice esa dinamita para destruir el puente y las orillas del río. Por lo cual van a morir, no, es muy curioso, mueren 50 personas, es decir, este señor va a meter fuego sabiendo que la gente iba a fallecer, pero prefería que muriesen 50 personas a las alrededores de 3.500 personas que se calculó después que podía haber afectado esa explosión, porque imaginar que al poner dinamita en todos los muelles de la ciudad, la explosión va a afectar a cerca de 100 metros, por lo cual todas las fachadas del quai de Chartrón y de todo el quai de la Medialuna caerían, afectando a toda la residencia con la gente a su interior. Por lo cual este señor realmente va a salvar el puerto de la Medialuna, la arquitectura del siglo XVIII, y va a salvar el puente. Y es muy curioso porque la escultura del alcalde que hay enfrente de la catedral de Delmas, este señor va a ser el que después le va a dar un título honorífico a este alemán nazi que después de la Segunda Guerra Mundial va a obtener la nacionalidad francesa y se va a quedar aquí a vivir. Y se encuentra en el cementerio protestante que hay al final de la Rue Judaïque. Hay un pequeño cementerio protestante y ahí se encuentra su lápida. Y después también hay otra historia verídica, que es la historia de un español, que es Pablo Sánchez, que es muy curioso, porque Pablo Sánchez, bueno, era un español de Lérida, era un militar español, que después de la retirada, era del bando republicano, va a venir aquí a Francia buscando, ¿no?, la protección de Francia. Bueno, pues este señor, ya aquí a Francia, como muchos españoles exiliados, van a ver cómo van a ser afectados después de una guerra civil, van a pasar por una segunda guerra mundial, y es muy curioso porque este señor se mete en el batallón de españoles que van a luchar contra la invasión nazi aquí de Francia. Y su batallón va a ser uno de los primeros que va a entrar en la ciudad el 27 de agosto, su brigada. Y en la retirada de los alemanes, este chico va a ser fusilado, va a ser asesinado, bueno, muy cerca del puente de piedra, en la fachada de la casa donde él va a caer casi muerto. Actualmente hay una placa, ¿no?, que lo recuerda, ¿no? Y la tradición dice que va a ser realmente este chico, Pablo Sánchez, el que va a tener el deber de cancelar, de romper todo el sistema que iba a dinamitar el puente con la ira de los alemanes. Realmente eso es más una tradición oral, una leyenda preciosa, pero bueno, últimamente los historiadores, bueno, realmente algo así dicen como que realmente algo así como que él pasaría por allí en ese momento antes de la retirada de la ciudad y había un alemán y la asesinó. Realmente que no fue realmente el salvador del puente, pero es una leyenda que durante muchas décadas los españoles exiliados aquí en Burdeos la han defendido muy importante, ¿no? De todas formas, este chico, que aún así fue bastante valiente, después no fue reconocido como héroe por los franceses, porque, por supuesto, porque era español, y segundo, porque ni su propio batallón lo va a asimilar como un muerto por Francia, ¿no? En estas últimas décadas se le hacen algunos homenajes en el cementerio de aquí de Burdeos, donde se encuentra su cuerpo, ¿no? Pero bueno, son dos historias muy bonitas sobre cómo se salvó el puente de piedra, el puente de la ciudad, efectivamente, sí. O sea que el puente en sí, a día de hoy, por mucha gente quizá no lo sepa, pero es un punto también como algo histórico que persiste en el tiempo y con mucha Efectivamente. El puente es una reliquia, es decir, el puente nos habla sobre él, la orden de Napoleón, lo construye Luis XVIII, esas solemnidades, las quejas de los comerciantes, por supuesto le afecta la Segunda Guerra Mundial, no solamente, claro, el puente es la arteria de comunicación, los alemanes cuando se iban querían destruir toda la estructura del puerto y el puente para que los aliados con su llegada no lo pudieran utilizar. Realmente es una reliquia que lo tengamos hoy en día. Es un emblema histórico. Efectivamente, incluso tienes que tener en cuenta que el puente ha sufrido en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, con la nueva República Francesa, el puente se amplió a los 20 metros, se le va a ampliar casi 5 metros más. Por eso hoy en día cuando nosotros andamos por el puente y nos asomamos en la barandilla,
vemos que hay como un alerón de hormigón para ampliar el puente, ¿no? Eso no es original, es decir, todo lo que por donde nosotros andamos es un añadido que se le hace en 1954. Y también se van a demoler en ese momento 2 pabellones que había a la entrada del puente donde se pagaba el peaje para acceder el puente. Como te he dicho anteriormente, en el 90, después se construye el puente nuevo de St. James, ¿no? Y después también en 1980, en el puente de piedra, se le colocan esas famosas farolas que tiene hoy en día y la gran barandilla que tiene actualmente. Y también una cosa muy curiosa, porque el puente se hunde. Como toda arquitectura, la arquitectura se sigue posando en el lecho del río y el puente se va hundiendo. Hoy en día hay una gran instalación tecnológica de sensores y tal, que lo que hace es controlar ese hundimiento, porque encima cada pilar se hace de manera diferente. Hoy en día, si pasamos por el río, podemos ver un barco alrededor que está siempre metiendo, actualmente se están arreglando, se están solidificando un poco, se está sentando todo el lecho del río alrededor de cada pilar para parar un poco el avance de todo eso. Y muy curioso, ya para terminar, Juan, es que si nos asomamos hoy en día a la mitad del puente, podemos ver que en el arco que hay en el medio del puente, miramos los pilares, hay 4 duques de Alba. Los duques de Alba son unas estructuras de hormigón que son de 120 toneladas cada una, que protegen esos pilares ante el choque de un futuro barco. Y eso lo pagó Airbus cuando tuvo la necesidad de pasar una gran flota de barcazas con los trozos del famoso el Airbus A380, y para proteger el paso de esas barcazas, Airbus ofreció a pagar esa gran protección que hoy en día tiene el puente. Ok, perfecto. Pues Juan, un día más sorprendente, un día más que descubrimos y seguimos viajando en el tiempo en la actualidad. Así que te doy las gracias por este momento, por compartir todo esto con nosotros. Y nada, muchísimas gracias a vosotros. Te esperamos la semana que viene con otro descubrimiento, otra sorpresa y algo más de historia. Venga, perfecto. En la semana que viene traeremos otro tema también muy interesante. Venga, perfecto, Juan. Pues te doy las gracias. Cuídate, un abrazo. Venga, hasta luego, Juan. Gracias. Adiós. Hasta luego.